Bueno, empezamos ya lo que sería la segunda mesa de participación de estas jornadas para recuperación del Mar Menor. Es decir, empezamos con media hora de retraso. Intentaremos recuperar un poco, intentaremos ser ágiles. Pido a los ponentes que agilicen sus intervenciones sin intentar perder contenido. Y bueno, yo, para lo que no me conozcáis, soy Jesús García Martínez, soy el jefe de la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Segura. Y bueno, pues la Oficina de Planificación es la unidad encargada de elaborar el plan hidrológico de la demarcación, en el cual incorporamos todas las masas de agua continentales como costeras. Se ha dicho en la participación anterior, en la mesa anterior, y la incorporación de las aguas costeras en el plan tiene más que ver que su estado se relaciona mucho más con lo que le pasa en la zona continental que lo que pasa propiamente en el ámbito costero. Por eso hoy estamos aquí y por eso esta mesa va de las aguas subterráneas. En principio vamos a caracterizar a qué retos nos enfrentamos con la recuperación de la masa de agua del campo de Cartagena. Es decir, en la mesa anterior hemos evaluado lo que pasa desde la superficie del terreno hacia arriba. En esta vamos a analizar qué circunstancias confluyen desde la superficie del terreno hacia abajo. ¿Por qué cuando hablamos de la masa de agua, por qué cuando hablamos de la recuperación del Mar Menor incluimos referencias a la recuperación de la masa de agua subterránea? Pues porque se encuentran íntimamente vinculadas. Es decir, la principal presión o una de las principales presiones que afectan al estado de la masa de agua del Mar Menor es precisamente el aporte de agua que se realiza a partir de la masa de agua subterránea. La masa de agua subterránea, nos referimos a la masa de agua del campo Cartagena, solamente por caracterizar un poco la situación. Hablamos de una masa de aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados que ocupa la mayor parte de la cuenca vertiente del campo de Cartagena. Una masa compleja, probablemente la más compleja de las que tenemos, de las 63 que tenemos caracterizadas en la demarcación. Por eso, cuando en la mayoría de ellas hemos adoptado en los últimos años modelos de gestión, no hemos sido capaces de abordarlos todavía en la zona del campo de Cartagena. Ese es un reto que está ahí por delante y que evidentemente tiene que ir mejorándose y optimizándose en los próximos años. Entender la masa de agua y los problemas que tiene ahora mismo nos remontaría a los últimos 40 años. Evidentemente nos encontramos con una casuística muy concreta en los años 70, en la cual la masa fue intensamente sobreexplotada. En aquellos momentos, en el campo de Cartagena, prácticamente el único recurso, es decir, que permitía el regadío que entonces existía, eran las aguas subterráneas. Es decir, eso motivó la sobreexplotación de la masa y un descenso importante de los niveles piezométricos que quedaron en algunos casos incluso por debajo de la cota del nivel del mar. En esa situación, evidentemente, la afección que provocaba en esos momentos al Mar Menor pues era mínima. La llegada de agua del trasvase supone un antes y un después en relación con la masa subterránea. Nos encontramos que a partir de ahí se produce una incorporación de agua al sistema, un incremento sustancial de la superficie regable y, consecuentemente, del retorno de riego que esa actividad generaba sobre el acuífero, que ve acompañado de un descenso en relación con la explotación de aguas subterráneas, ve recuperar sus niveles originales, si bien lo recupera a costa de un agua de deficiente calidad, que incorporaba fertilizantes, y desde luego probablemente también de unos vertidos o una reutilización de aguas urbanas insuficientemente depuradas. Eso motiva, como ya sabemos, que ese ascenso va provocando inicialmente que no lleguen a los niveles del Mar Menor, pero evidentemente eso ha ido a más y lo que nos encontramos en los últimos años es que el nivel piezométrico del acuífero está bastante alto. En esa caracterización y en esos supuestos se enmarca la mesa en la que hoy estamos inmersos, en la que 4 ponentes científicos, todos ellos de reconocido prestigio, nos van a dar su interpretación en relación con lo que le pasa a la masa. Tal y como yo lo he estructurado, pues vamos a hacer 2 rondas, 2 intervenciones para dar un poco contenido a 2 aspectos concretos que yo creo que, aunque puedan
expresar libremente lo que estimen adecuado. Yo me centraría en dos preguntas concretas. Empezamos la primera, que sería ¿qué medidas de gestión, es decir, proponen ellos o consideran ellos que se pueden adaptar, adicionales a las que ya tenemos implantadas y que posibilitarían mejorar la recuperación de la masa de agua subterránea del campo de Cartagena? Y paralelamente a eso, y con igual importancia, ¿qué aspectos del conocimiento actual deberíamos ser mejorados para diseñar, dimensionar y hacer el seguimiento de la eficacia de esas medidas? Para ello tenemos, en principio, cuatro ponentes. Empezaré por el orden que están en la jornada. Aquí. Fíjate que lo tenía ahora mismo aquí. Aquí está. Perfecto. En primer lugar nos acompaña Marisol Manzano Arellano. Marisol es compañera, amiga hace mucho tiempo, doctora en Geología y diplomada en Hidrología Subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña y ha sido investigadora en la Universidad Politécnica de Cataluña y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actualmente es profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es, además de una experta en temas de aguas subterráneas, una gran conocedora de la situación de nuestra demarcación y en la del campo de Cartagena, en cuyos trabajos viene colaborando de manera activa. Marisol, muchas gracias. ¿Presentas a los demás? ¿No presentas a los demás? Cuando le vaya dando la palabra. Pues muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias, en primer lugar, pues al Ministerio, a través de la Oficina Técnica, por invitarme a estar en esta mesa. Cuando Jesús me dijo que yo iba a ser la primera en hablar, de pronto me entró así un poco de pánico, pues porque en el fondo uno es así la timidez propia y tal. Pero luego, en el segundo momento, me alegré porque dije, así ningún compañero me ha quitado las que seguro que van a estar de acuerdo, ¿no? Se lo voy a quitar yo a ellos, aunque les voy a intentar dejarles espacio para que amplíen, ¿no? Bueno, voy a dar mi opinión. Y voy a intentar ajustarme a la pregunta que Jesús ha hecho y hablar primero de qué medidas de gestión e intervenciones complementarias a lo que ya se hace yo creo que sería necesario poner en marcha para dar o resolver problemas primero a corto o medio plazo y luego a largo plazo. Directamente, así. A corto, medio plazo, antes tengo que decir, el ciclo hídrico, lo voy a decir aunque es una obviedad, pero es único. El agua que antes está en la superficie del terreno, si se ponen setos y diques para retenerla, se va a infiltrar una parte de ella y se va a convertir en agua subterránea. De manera que, si no va a parar al Mar Menor a través de la escorrentía superficial, pues es muy probable que termine en el Mar Menor a través del flujo subterráneo. ¿Vale? Es importante tenerlo presente, eso. Bien. En estos momentos hay una carga hidráulica de agua subterránea muy grande en el borde costero. Por eso la descarga de agua subterránea en estos momentos es notable. No voy a dar cifras, hay un montón de cuantificaciones, un montón de modelos, aunque las cifras sean diferentes de unas cuentas a otras, pero en realidad todas tienden a un rango relativamente similar, ¿vale? Que no voy a mencionar. Pero lo cierto es que en estos momentos es un problema. La descarga de agua subterránea es el principal mecanismo que está aportando nutrientes, sobre todo nitrógeno, al Mar Menor, ¿vale? Formas de actuar para disminuir esa descarga, no hay muchas, es disminuir el gradiente hidráulico del agua dulce. Y la forma de disminuir el gradiente hidráulico es bombear, no hay otra, ¿vale? Otra cosa, por supuesto, es luego ver qué se hace con el agua bombeada. Desde luego, sería totalmente injustificable desde el punto de vista económico, medioambiental, etcétera, desnitrificar esa agua para volver a utilizarla nitrificándola, pero no voy a entrar en eso. Lo cierto es que la forma de disminuir en estos momentos la descarga de agua subterránea es deprimir la carga hidráulica del acuífero. Hay otras medidas a corto o medio plazo que se pueden hacer, no para disminuir la cantidad de agua, pero sí la cantidad de nitrato y otros nutrientes y otros contaminantes, ¿no? Descontaminar el acuífero por completo es imposible
sabemos que los tiempos característicos de la superficie del terreno pueden ser el movimiento del agua, pueden ser pues días, semanas como mucho, pero por debajo de la superficie del terreno y en acuíferos detríticos nos vamos habitualmente a décadas, cuando no a siglos, ¿vale? Entonces, descontaminar todo el acuífero a corto plazo, en unos poquitos años, es imposible. Y eso contando con que se dejara de añadir nuevos contaminantes a la superficie del terreno. Pero tenemos que tener en cuenta que hay una masa ahí almacenada ya en la zona no saturada, ¿vale? Lo que sí se puede hacer, y aquí voy a darle pie a mi colega Albert Soler para que hable más detenidamente, lo que sí se puede hacer es intentar disminuir la concentración de nutrientes en el agua subterránea que está descargando al Mar Menor, induciendo desnitrificación en el entorno. Pero no digo más, le dejo a él, ¿vale? Y, por supuesto, a corto o medio plazo es importantísimo evitar añadir nuevas cargas de nutrientes a la superficie del terreno, ¿vale? A corto o medio plazo. Me voy rápidamente a las medidas a largo plazo. Yo creo que cualquier medida de gestión diseñada para alcanzar objetivos a largo plazo tiene que estar basada primero en tener unos objetivos consensuados de antemano, consensuados entre todos los usuarios. Y bajo la palabra usuario incluyo gestores, con el término inglés de stakeholder, ¿vale? Tener unos objetivos consensuados y tener programas y recursos establecidos y previstos a largo plazo, por lo menos durante toda la duración de esos objetivos. Recursos económicos, humanos, todos los necesarios, ¿vale? Y, por otro lado, es necesario, para tener medidas a largo plazo que sean eficientes, pues es necesario aumentar el conocimiento que tenemos del sistema y disponer de herramientas de gestión que sean eficaces. En el conocimiento, intento ser muy breve para dejarle también un poco de espacio a mis colegas, en el conocimiento incluyo, por más que haya información geológica, hidrogeológica desde hace décadas del sistema, es un sistema acuífero muy grande, muy grande. Se necesita más conocimiento geológico, de espesores, de litologías, de porosidades, de contactos entre unas formaciones y otras. Hidrogeológico, transmisividades, coeficientes de almacenamiento, pero también gradientes. Los gradientes hidráulicos son el principal factor que controla la velocidad del flujo y hacia dónde se va a mover el agua subterránea, principalmente, ¿sí? Para tener buena información sobre gradientes y también sobre contaminación, necesitamos tener unas redes de observación diseñadas específicamente para eso. Las que hay en la mayor parte de España no están diseñadas para eso, están diseñadas para otra cosa, ¿sí? Es necesario tener puntos que te informen de rangos muy estrechos de profundidad del terreno y a distintas profundidades, lo que llamamos piezómetros, los hidrogeólogos. Solo de esa manera vamos a poder tener realmente la información que necesitamos. Y una vez que generemos datos confiables sobre niveles, gradientes, distribución de contaminantes con la profundidad y espacialmente, necesitaremos herramientas adecuadas para utilizar esos datos. Y aquí, en el uso de las herramientas, me voy a parar, porque yo tenía cosas escritas, pero voy a dejar que mi colega Enric se aproveche de que yo no cuento más, ¿vale? Muchas gracias. Enric Vázquez Suñé es investigador científico y subdirector del Instituto de Evaluación Ambiental e Investigación del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su investigación se centra en el estudio de los recursos hidrogeológicos y la hidrología aplicada a contextos urbanos, la ingeniería civil y la minería. Actualmente es director del máster en hidrogeología y modelización de la Universidad de Barcelona. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, primero que nada agradecer a la organización, a la Oficina Técnica y a la Universidad Politécnica de Cartagena la organización y la invitación para poderme expresar en esta mesa. Y bien, gracias Marisol porque me has dejado un poquito de espacio. Y bueno, yo un poco el foco que le quería dar a esta parte es el tema del, como decía Marisol, pues intentar conocer
y cuantificar bien cuáles son los flujos, la carga de contaminante que los flujos de aguas subterráneas descargan a la laguna, ¿no? Pensar que pues, en la mesa anterior se cuantificaba que por escorrentía, por la dana, por la escorrentía diaria, valores medios anuales o valores puntuales cuando hay un episodio singular, pues son los que me están, parece, afectando más, ¿no? Pero hay un flujo silencioso que muchas veces no se ve, o casi nunca se ve, y que muchas veces tampoco se cuantifica ni se tiene en cuenta, que es el subterráneo. El subterráneo, como bien decía Marisol, pues hace falta una serie de datos para poderlo evaluar, porque como no lo vemos, pues tenemos que medir cosas, ¿eh? Y con esas medidas tenemos que dar el sentido y la cuantificación de ese flujo y qué carga tiene. Bien, para hacer esto, pues hay un plan, ¿no?, que ya está en marcha y que tiene una serie de puntos sobre los que se está trabajando. Estos puntos, que ahora comentaré algunos, ya se han ido trabajando, como también decía Marisol, a nivel histórico y a nivel de antecedentes. Hay mucha información, tanto geológica, hidrogeológica y de todo tipo, que van apuntando y van mejorando la base científica o técnica que tenemos para poder decir esto es así o esto no es así, ¿no? Entonces, de todas maneras, como aquí lo que plantea Jesús es qué propuestas para mejorar ese plan, ¿no?, tenemos, para qué propuestas de gestión, pues yo diría que si bien hay todos esos antecedentes, siempre tenemos mucho margen de mejora, y con las actuaciones que se están haciendo actualmente, pues están bien encaminadas, pero no deberemos olvidar cuál es el objetivo. Entonces, lo primero que nada es definir cuál es el objetivo. Desde mi punto de vista, y dado el talante de la mesa, mi objetivo sería poder cuantificar con precisión cuánta agua sale y qué carga de contaminación tiene. Ese sería mi objetivo principal desde mi personal y particular punto de vista. Entonces, para eso, y como propuestas que están en el programa de acción que está en la elaboración de las aguas subterráneas que tiene la Confederación en marcha, pues hay una serie de puntos que podemos actuar y de manera muy, muy específica, ¿no? Todo lo que son extracciones, podemos actuar, extracciones de aguas subterráneas, me refiero, ¿eh? Todo lo que es actualización de concesiones, todo eso ya se está trabajando, ¿eh? Pero el control del caudal de esas extracciones es un dato fundamental, porque es una salida de ese acuífero y que me va a dar un poco parte de la respuesta que busco. Otro control básico es el tema de la calidad de esas aguas subterráneas, pero la calidad también de esas extracciones, porque ahí cantidad de agua y concentración es cantidad de masa que sale o entra. Por tanto, eso es lo que a mí al final me va a interesar. Y después perímetros de protección, de algunas captaciones, etcétera, que eso todo lo puedo hacer si tengo redes de medida. Si tengo medidas. Si no tengo medidas no puedo hacer nada, todo es bla, bla, bla. Entonces necesito unas redes de control que sean óptimas. Primera cosa. Y eso es donde un punto que tenemos margen de mejora, que hay distintas redes de control con distintos usuarios o digamos, organismos o quien sea que los ha definido, los ha ejecutado y que los está midiendo, pero muchas veces no se han definido con el mismo criterio de diseño, se han hecho con otros objetivos, no convergen o no se comparten datos. No, todo eso tiene que ir a una cosa que sea integrada. Si no, será difícil porque cada uno tendrá sus objetivos y su visión y sus datos, y eso no puede ser. Eso es el primer punto. Segundo punto es el conocimiento preciso del medio físico subterráneo en este caso. Igual que pues, los campos, la definición, las redes de drenaje, el drenaje previo natural, el actual, etcétera, etcétera, hay que conocerlo súper bien, pues el subterráneo y el medio físico subterráneo también hay que conocerlo súper bien, porque cuanto peor lo conozca, peor y más incertidumbre tendré en todos los cálculos que haga. Por tanto, si queremos cálculos precisos, necesito un modelo físico preciso. Y eso incluye la geología que decía Marisol, esas unidades geológicas, todas esas relaciones de geometría, límites, etcétera, qué relación hay entre las distintas unidades,
Y desde el punto de vista hidráulico, porque eso es la parte sólida del terreno, pero me falta el fluido, que es el fluido se mueve. Entonces necesito también saber las condiciones en que se mueve el fluido. Necesito saber esas unidades geológicas, qué permeabilidades tienen, por ejemplo, qué parámetros hidráulicos en general, ¿no? Para eso hay que hacer ensayos, hay que hacer muchas pruebas y hay que gastarse el dinero. Hay que hacerlas. ¿Queréis cuantificar bien? Hay que hacerlas. Punto. Y a partir de aquí, otro aspecto que también es fundamental, ya sé el medio físico, ya tengo mis medidas, pero ahora me faltan más cosas. Me falta, por ejemplo, cómo evalúo las entradas al sistema. La recarga. La recarga, ya hemos visto que esto es un mosaico de actividades, de usos de suelo, etcétera, etcétera. Tengo que cuantificarla bien. Hay herramientas que me permiten hacerlo y hay conocimiento que me permiten hacerlo. Pues hagámoslo. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que la recarga no solo es el agua de lluvia que se infiltra al terreno. Hay aportaciones extras a esta cuenca. Hay un trasvase, hay aguas que sacamos de no sé dónde y las metemos en la cuenca. O sea, que es todas esas componentes las que hay que cuantificar, cómo se aplican en el regadío. Si pongo setos, lo que decía Marisol, se retiene, habrá más infiltración. Todo eso hay que poderlo calcular. ¿Y se puede? Claro que se puede, es una cosa habitual, no es magia. Se puede hacer perfectamente. Y con eso, y conociendo también con esas redes de control que decíamos, la componente química de esas aguas, de ese fluido que se está moviendo, yo puedo saber cuánta masa de determinado compuesto me está llegando a tal sitio. Entonces, si yo sé el caudal, sé la concentración y sé el tiempo, sé la masa. Es flujo de masa. Al final lo que quiero contar es cantidad de gramos de fósforo al año. Flujo de masa. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta cómo integro toda esa información que hemos recopilado con las redes de observación, ¿no? Las redes de control y todas esas metodologías de trabajo habituales. Bueno, pues tengo que calcular esos flujos másicos, integrando todo un modelo conceptual que llamamos nosotros, ¿no? De cómo está funcionando el sistema y dar una cuantificación previa del balance. Punto. Hasta aquí, digamos, la hidrogeología más clásica. Pero a partir de aquí tenemos la hidrogeología actual, que es, bueno, ya sabemos cómo va. Ahora vamos a meterlo en una calculadora. Todo el mundo quiere saber cuánto. Bueno, pues hay calculadoras que son modelos matemáticos, gemelos que dicen ahora, etcétera, etcétera, que son las herramientas de gestión. Todo lo que he dicho antes, yo diría que eso hay que resolverlo a corto plazo. A medio plazo ya entramos en este tipo de herramientas, que básicamente serían los modelos numéricos, y luego, pues ya diré alguna cosa más. Estos modelos numéricos me van a permitir no solamente validar el modelo conceptual que tenía, porque el modelo numérico es una herramienta de integración de información, entonces si todo funciona es que lo estoy integrando con un sentido correcto, y me permiten cuantificar esos flujos y esos flujos másicos que decía antes, ¿no? Pero sobre todo me van a dar la pauta de qué puedo hacer en el territorio y cuáles pueden ser las respuestas del sistema ante determinadas políticas de corrección o acciones correctivas o no correctivas o determinados tipos de actividad sobre el recurso hídrico, ¿no? Entonces, es la herramienta fundamental, según medio plazo. Y ya estoy acabando y me quedaría la tercera pata, los usuarios. Esas herramientas y todo ese conocimiento, ¿quién lo usa? Pues los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Creo que luego tendremos la siguiente pregunta. Eso, que vamos a tener oportunidad de seguir hablando. Pero ahí vamos a tener mucho margen de maniobra también y es parte del debate de cómo se van a utilizar herramientas, datos y conocimiento. Bueno, lo dejo aquí y te digo algo. Gracias, Enrique. Albert Soler Gil es catedrático de la Universidad de Barcelona y decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la misma universidad. Participa el director del Grupo de Transferencia, acreditado con sello Tecnios, miembro de grupos consolidados de investigación, codirector de Máster de Hidrología y Modelación de la Universidad de Barcelona
y que su experiencia fundamental está relacionada con el uso de herramientas químicas e isotópicas para identificar fuentes de contaminación agrícola, urbana e industrial. Las líneas de investigación actual en las que trabaja se centran en evaluar la evolución y destino de los contaminantes, con especial énfasis en los procesos de atenuación natural y los mecanismos inducidos de descontaminación. Albert ha hecho un considerable esfuerzo para estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, me va perfecto porque la introducción de Marisol es, vamos, la suscribo al 100%. Enrique ha pasado a la parte más de cuantificación y yo casi voy a empezar por la pregunta, ¿no? La pregunta es justamente qué cuestiones del marco de actuaciones prioritarias serían mejores para mejorar. Entonces, si queremos hacer esto, lo primero que debemos saber es valorar cuál es la eficiencia de lo que estamos haciendo a corto, medio y largo plazo. Entonces, me voy a ir fuera a la Directiva Marco del Agua. Hace años, ¿eh? Entonces, si... Espera, ¿cómo se pasa la diapositiva por aquí? Ups. Ahora. Perdón. Aquí. Es decir, todos recordamos que cuando salió la Directiva Marco del Agua, el objetivo 2015 era alcanzar el buen estado ecológico de todas las masas de agua. Y yo recuerdo que iba a los congresos y veíamos que el tiempo pasaba y que el estado ecológico no mejoraba, aunque se hacían actuaciones, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos en el gráfico pues la evolución de España, que estos últimos años parece, son datos recién descargados, que baja un poco, pues estamos muy por encima, evidentemente, del resto de la Unión Europea, también es una cuestión climática, pero que a pesar de que hemos reducido un 30% la fertilización en la mayor parte de los campos, a pesar que hemos reducido el número de cabezas de ganado, la evolución del nitrato en las aguas parece no hacernos ni caso, ¿de acuerdo? O no lo hemos hecho. Entonces, yo pasando a la siguiente diapositiva, esto es un trabajo que para mí es muy curioso, porque aunque el trabajo es de Mathieu Sibilo y de Mariotti, de Francia, en el 2013, este trabajo empezó en 1990, mucho antes que la Directiva Marco del Agua, en la cual es un experimento simple en lisímetros, donde fertilizaron con un nitrógeno explicado, para los que no lo entiendan, con una marca isotópica que no está en la naturaleza, y siguieron el experimento durante 30 años. La conclusión de este gráfico es que al cabo de 30 años, más o menos, me parece que es el 45, 60 o 55% del nitrógeno había sido cogido por la planta, uptake. Quedaba un 15% que había salido del sistema con lixiviación y que todavía queda entre un 15 y un 20% de nitrógeno en el suelo que va a ir saliendo, ahí removilizado, el turnover que conocen los ingleses. Es decir, que el problema del nitrato es un problema que hay que tomarlo a largo término. Por lo tanto, tienen que haber opciones a largo plazo y otras a corto plazo. Entonces, eso lo digo porque es importante que cuando nos pongamos a evaluarlo, y además si nos ponemos en el contexto que estamos, crisis climática, aumento de población, reducción de recursos hídricos, cada vez menos agua, menos dilución, más concentración, más problemas de nutrientes, ¿no? Es decir, que el futuro, el escenario futuro es complejo, pero este escenario futuro no puede, por decirlo así, desanimarnos, porque uno lo que puede hacer es justamente ver que no hay cambio. Hacemos actuaciones, hacemos bajar la fertilización y en realidad no veo nada. Quizás que lo estoy haciendo mal, con lo cual dejo de bajar las dosis. No es esto. Es decir, el primer mensaje es justamente este, es decir, a largo plazo debemos bajar presiones y esto de aquí no lo veremos hasta dentro de décadas. Y esta es una respuesta a décadas. No esperemos encontrar las respuestas hoy. Y eso nos implica también que, aparte de soluciones a largo plazo, que va a ser disminuir las presiones, deberemos encontrar a corto plazo. Y deberemos, pues como ya apuntaba Marisol hace un momento, pues afrontar que debemos descontaminar acuífero. No todo el acuífero, obviamente. Esto es una locura, a no ser que sean cuestiones de contaminación puntual, que no es el caso. ¿De acuerdo? Estamos en los problemas de contaminación difusa, contaminación que además descarga al Mar Menor, que sabemos que lo que está descargando lleva tiempo
aplicado y que seguirá llevándolo, y que por lo tanto, si queremos realmente remediar a corto plazo, porque no podemos esperar un siglo a quitar este problema, pues deberemos también hacer actuaciones a corto plazo, que ya se están haciendo en el marco de actuaciones prioritarias, ¿de acuerdo? Están haciendo pues soluciones basadas en la naturaleza, humedales. Hemos oído aquí en la mesa anterior lo de los setos. Me ha gustado muchísimo que no se trata de poner un seto, sino de 1 metro, ya lo ha dicho el profesor Esteve, de 5 metros, porque evidentemente lo que tenemos que evitar es que no resulte que el seto sea la recarga del acuífero, es decir, que al menos sirva también para coger, para asimilar el nitrógeno residual que hay en los campos. Entonces, en ese sentido de soluciones basadas en la naturaleza, a nivel de aguas subterráneas, que es donde estamos en esta mesa, hay procesos naturales en el acuífero donde hay atenuación natural, hay desnitrificación en algunos casos, en otros casos no. Y en el campo de Cartagena, en el acuífero, hay algunas zonas donde hay atenuación natural de la contaminación, con lo cual eso es una solución basada en la naturaleza. La naturaleza nos está haciendo el trabajo. Si bajamos la presión, será más eficiente, con lo cual esas me parecen perfectamente, pero debemos cuantificarlas, que quizás es lo que nos falta, ¿de acuerdo? Que eso se puede cuantificar, al menos con geoquímica isotópica, si se conocen los fraccionamientos. Entonces, debemos saber cuál es la eficiencia de esos tratamientos a corto plazo. Y cuando no lo hay, porque a veces no hay atenuación natural en el acuífero, todo depende del redox, más que de las bacterias, que suele haber siempre bacterias respiradoras de nitrato, pues toca bioestimular, ¿vale? No bioestimular todo el acuífero. Me vuelvo también hacia Marisol y hacia Enric. Si tenemos un buen conocimiento del medio, un buen conocimiento de la geología, un buen conocimiento de los acuíferos, pues seguramente sabremos cuáles son aquellos que descargan al Mar Menor mayor masa de nitrato, mayor cantidad de agua, y son los que deberíamos actuar justamente para bioestimular y para hacer que el nitrato no llegue a corto plazo a ese Mar Menor. Son sistemas relativamente no son complejos, evidentemente son complejos porque hay que conocer toda la hidráulica y todo, pero simplemente se trata de inyectar nutrientes para que las bacterias desnitrificadoras pues empiecen a respirar y acaben bajando la concentración de nitrato, ¿vale? Yo apuntaría quizá que estos métodos pues cada vez más deberían ser también más sostenibles, porque al final lo estamos inyectando, por lo tanto debemos intentar ir un poco a residuo cero e intentar utilizar subproductos de alimentación o cosas parecidas que realmente hagan que sean viables económicamente, ¿de acuerdo? Y cuantificar su eficiencia para saber realmente lo que estamos haciendo en ese caso. Y para terminar, yo simplemente, como ya me imaginaba que nos conocemos bien con Marisol y con Enric, que lo dirían ellos, pues evidentemente falta mucho más conocimiento sobre la geología, la hidrogeología, las redes de monitoreo, que las redes de monitoreo, lo ha dicho Enric, que sean realmente fiables, etcétera, etcétera. Y yo añado una integración interdisciplinar y multidisciplinar de conocimiento. Es decir, aquí estamos justamente esta sesión, esta mesa, exactamente, esta mesa, este simposio, ahora no me sale el nombre, este simposio es justamente esto, integrar desde todos los aspectos de la ciencia social, economía, todo el conocimiento para buscar las soluciones mejores. Yo, para poner quizá un poco cosas más concretas, creo que mejoraría lo del cálculo de la eficiencia. Debemos conocer realmente lo que estamos quitando de nitrato de masa del acuífero y mejorar el conocimiento sobre los mecanismos de desnitrificación y utilizar la economía circular para intensificar esta atenuación inducida de los nitratos. Y como ya punto final, quizá un poco más de colofón más científico, sabemos limpiar o descontaminar o quitar el nitrato bastante bien de los acuíferos, pero no el fosfato. Entonces yo creo que esto es una de las cosas que quizás la tiro más en la mesa científica, que es uno de los temas que seguramente nos queda. Está muy claro cómo descontaminar fosfato en depuradoras, pero no en medio natural. ¿De acuerdo? Pues con esto de aquí yo termino la presentación. Gracias, Albert.
José Luis García Aróstegui es científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, trabaja en la oficina de Murcia y es profesor asociado de hidrología en el Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia. Su investigación se centra en la explotación intensiva de acuíferos, caracterización y modelización de acuíferos, métodos de evaluación de la recarga en zonas semiáridas, intrusión marina, gestión integrada de recursos hídricos, calidad y contaminación de aguas subterráneas. Ha trabajado en ejecución de diversos proyectos en el ámbito del sur y sureste español y desde luego está liderando proyectos que actualmente están en desarrollo en la zona del campo de Cartagena. Ahora lo paso. José Luis. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es un placer estar aquí. Conozco a mucha gente, ¿no?, de los que están aquí y, claro, es complicado, ¿no?, dar mensajes, ¿no? Seguro algunos de los que di, algunas de las cosas que puedo decir, a algunos les gustarán, a otros no, pero bueno. A ver, quiero utilizar esta primera diapositiva de Albert, precisamente, bueno, primero por una reseña, ¿no?, que se utiliza en el título, ¿no?, de la mesa redonda. Se habla de unidad hidrogeológica, eso ya hace tiempo que no se habla de unidad hidrogeológica, pero bueno, es una cuestión que simplemente se ha pasado, ¿no? El tema de la Directiva Marco del Agua, en concreto de las masas de agua subterránea, ¿no? Al final, cuando justamente se hablaba, ¿no?, del tema de las masas de agua subterránea, alguien por ahí dijo, oye, esto de la masa y tal, pero es que también tenemos que controlar el suelo, la zona de transición y también la masa de agua subterránea, o sea, el volumen, ¿no?, claramente diferenciado y no sé qué. Dice, eso es complicado que monitoricemos qué es lo que está pasando. Con lo cual tenemos que ahora mismo lo que controlamos es la zona saturada del acuífero. E incluso los hidrogeólogos a veces simplificamos en exceso y decimos, el acuífero está a tantos metros de profundidad. No, el acuífero está desde el suelo, todo es acuífero, hasta abajo, ¿no?, si la zona es permeable, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo tenemos el control de las masas de agua subterránea, donde medimos unos valores de nitratos y no hay ningún control sobre la zona agronómica ni sobre la zona de transición, con lo cual vamos a ciegas, ¿no?, con lo que sube o con lo que bajan los contenidos en nitratos. Ya entrando en concreto, o sea, que no sabemos, no nos anticipamos a la contaminación que le está llegando. No lo sabemos, no sabemos los tiempos de tránsito, ¿no? Y a veces son muy elevados, ¿no? Alguien esta mañana hablaba precisamente, Gonzalo creo que comentaba, ¿no?, el tema de lo que tenemos en el suelo, ¿no?, en la zona agronómica y en la zona de transición. Hay publicaciones muy interesantes al respecto, lo que se llama, es una bomba de relojería, ¿no?, porque ya llegará a eso, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos observando ya en la masa de agua subterránea? Pues ya también incluso yo creo que el presidente de Confederación ayer lo comentaba, ¿no?, que se observa un incremento de contenidos en nitratos, no sé si hablaba en el último año o los últimos años, ¿no? Efectivamente se ve en algunos puntos de los muchísimos que hay que se controlan, ¿no? En algunos puntos se nota un incremento de subida de nitratos, en otros va hacia abajo, ¿no? Es difícil hacer una media, hay que ir caso a caso, ¿no? Y a veces hay una red de control en el que la comunidad regante del campo de Cartagena controla, no sé si son más de 150 puntos mensualmente, ¿no? Se ven dientes de sierra, a veces se ven contenidos bajísimos, 2, 3, 5 miligramos litros, que son inexplicables, y a veces después se te van meses después a 200, 300. Pero bueno, esos son puntos que no están. A mí lo que me preocupa no son justamente esos puntos, que bueno, que ya se irán depurando y tal, ¿no?, que te dan una información bastante buena y que se están mejorando. Pero lo que me preocupan sobre todo son las redes de control oficiales de nitratos, ¿no?, lo que mandamos a Bruselas, porque en función de eso nos están viniendo multas y salen los periódicos, ¿no? Precisamente a finales de diciembre de 2023 terminaron el último periodo del reporting, mandaremos los datos y ya digo, hay puntos que pasan en algunos casos de 200 miligramos por litro un mes y el mes siguiente tiene 400, sin que haya pasado absolutamente nada en la parcela, sin que haya llovido, sin que haya nada. O sea, ahí, como bien Marisol decía, hay un serio problema de cómo están hechas las redes de control oficiales. Las de piezometría,
son mejorables, pero bueno, en el campo de Cartagena ahora están bastante bien. Las de calidad a nivel de todo el país y probablemente en muchos otros sitios de Europa hay que mejorarlas, ¿no? Precisamente en ese sentido nosotros acabamos de obtener dos proyectos, ¿no?, europeos, Interreg, que vamos a trabajar para intentar pues establecer este tipo de redes, cómo medir, cómo hay que diseñarlo, cómo tenemos que medir en la zona no saturada, o sea, cómo anticiparnos a esa contaminación que está llegando, ¿no? Por tanto, y por supuesto también quiero dejar claro que en esto pues tenemos que ir de la mano también de la ciencia agronómica. Me ha llamado también la atención que no estén en estas mesas los agrónomos, ¿no?, que además en esta universidad hay gente muy buena y en el CSIC también tenemos compañeros, ¿no? Pues, tampoco esperaba eso, ¿no?, como María José. Es importante contar con ellos. Yo a veces, entre comillas, les bromeo y digo, mira, tus pérdidas son mis ganancias. Yo estoy abajo, yo estoy en la zona saturada, soy el hidrogeólogo, ¿no? Aunque también la zona del suelo también es parte mía, también es acuífero, ¿no? Por tanto, es fundamental, ¿no?, que la parte agronómica, la ciencia agronómica, que trabajemos, cuando hablamos de temas de aguas subterráneas, que trabajemos juntos con los especialistas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Respecto a la directiva marco y el tema de la red de control de nitrato, ¿no? Hemos observado en esa red de control que, fijaros, incluso los contenidos depende del tiempo que bombeemos. Es decir, tomamos una muestra y nos sale un valor y esperamos una hora y tenemos un valor completamente diferente. Si la muestra la tomamos, y los protocolos están muy claros, muchas veces cuánto hay que hacer, no hay que dejar que se renueve el punto y tal, pero es que a veces algunos de los puntos de control son pozos abiertos de gran diámetro. Me llama la atención que todavía, en fin, no hayan pasado algunos periodistas a hacer una foto a los puntos que estamos mandando a Bruselas, porque hay puntos que tienen estiércol junto al brocal del pozo, al lado, ¿no? Lo cual eso no es representativo de las prácticas agrarias que se están mandando. O sea, tomémonos más en serio esto, lo digo de verdad porque, en fin, tenemos que saber si las medidas que estamos tomando en origen, respecto a la agricultura fundamentalmente, ¿no?, por ser claro, ¿no?, si realmente conseguimos ver con la red de control si van hacia mejor o vamos hacia peor. O sea, si lo que estamos haciendo con el enfermo, si el enfermo mejora o no, tenemos que saber si eso es así, ¿no? Eso por un lado. Después, estoy intentando buscar huecos, ¿no?, para decir cosas diferentes, ¿no?, de lo que se ha dicho antes, ¿no? Después, los temas geométricos, de conocimiento. También lo he dicho en varias ocasiones, por utilizar una palabra dura, es lamentable que a estas alturas resulte que nos demos cuenta que Fuente Álamo, la zona de Fuente Álamo, el cuaternario de Fuente Álamo esté desconectado hidrogeológicamente, me refiero a la parte de la zona saturada, y que no haya posibilidad de transferencia de aguas subterráneas desde la zona de Fuente Álamo al resto del campo de Cartagena. Y lo digo porque resulta lamentable porque en el IGME, buscando información antigua, lo sabíamos desde los años 60. Tenemos informes de los años 60, donde está claramente establecido unas isopiezas que te indica que el flujo era centrípeto hacia la localidad de Fuente Álamo. Pero es que no solo había esa desconexión, que lo sabemos desde los años 60, sino que esto es que no tiene conexión desde mediados del siglo XIX, que por un tema, curiosamente, encuentra uno las publicaciones y tira de cosas curiosas, ¿no? Tema de paludismo que había en la zona, pues se decidió secar, ¿no?, con galerías, secar pues todas las aguas que acaban saliendo, lógicamente, en Fuente Álamo, por eso se llama, ¿no?, que era el punto de salida de descarga, ¿no? Los niveles están ahora bastante abajo, ¿no?, y no hay transferencia, ya digo, los flujos son de norte hacia el sur. Nosotros mismos hemos hecho modelos de flujo subterráneo donde hay una isopieza y trazamos esas líneas de flujo por la parte norte, por la zona del Cabecico del Rey. No hay transferencia por ahí, ¿no? Todo va hacia la zona de Fuente Álamo. Normalmente la zona, digamos, más deprimida hidrogeológicamente está un poquito al sur de Fuente Álamo, coincidiendo con la zona de mayor explotación, ¿no? Por tanto, con independencia de que, o sea, lo que ocurra allí, lo que se contamine, digamos, las aguas subterráneas de la zona, allí se queda, ¿no? No significa que haya que contaminar, pero no se transfiere, ¿no? No se transfiere. Por tanto, eso habrá que abordarlo de alguna manera, ¿no?, en efectos de
pues, no sé, se da una modificación. Hombre, desde luego, las líneas, la poligonal que hay ahora mismo de la unidad hidrogeológica, pues ya la han visto, ¿no? Que no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando se mete hay unas líneas que son del acuífero Triásico Las Victorias, ¿no? Pues eso tenía que haberlo visto el INME ya hace tiempo, teníamos que haber trabajado en eso, teníamos que haberle dado un poquito más de cariño a esa zona, ¿no? Pero bueno, ya está así, ¿no? Ahí pues habrá que ver eso cómo abordarlo, ¿no? Porque claro, le quita una zona importante, ¿no? A efectos hidrogeológicos, ¿no? Y realmente de esa zona lo que se va a transferir va a ser cuando haya episodios de cierta intensidad que acabarán circulando por la zona del estrecho. La zona del estrecho pasa sobre un material impermeable, ¿no? O sea, no hay sección de material, apenas no hay sección de material aluvial, ¿no? Que permita una transferencia de flujo, además, ¿no? Y hay además una estación de aforo, o sea que perfectamente se puede cuantificar en términos de flujo y de transferencia de contaminantes midiendo en la zona de fuente del estrecho, ¿no? Hay una estación de aforo de la Confederación y se puede saber perfectamente lo que se transfiere. Esos son temas yo creo que bastante importantes, ¿no? Que se tendrán que traducir, que nosotros en fin, ya lo hemos anticipado en varias ocasiones, que lo venimos diciendo, ¿no? Tanto resumo, tema de la red de controles oficiales, hay que darle una buena revisión a los puntos, porque nos va el dinero en ello, ¿no? Tenemos que saber si eso es fiable, ¿no? No tiene sentido a veces lo que mandamos, ¿no? Y entiendo que además va a ser complicado porque, claro, no les gusta que les cambien los puntos de control, porque lo que quieren es tener series históricas. Es decir, esto de cambiar y ahora digo, estos puntos no me gustan. No, es que habrá que hacer puntos buenos, ¿no? Cierto es que la verdad es que llevamos muchos años también diciendo que eso hay que mejorarlo, ¿eh? Entonces, más pronto que tarde habrá que ir por ahí, ¿no? Y después también quería comentar que lo mismo que lo de Fuente Álamo, también hay una zona en el sur de la masa de agua subterránea del campo de Cartagena que estaría dentro de la cuenca hidrológica, la cuenca hidrográfica de Benipila, que hidrogeológicamente está metida dentro, digamos, o sea, que está dentro de esa zona, dentro de la masa de agua subterránea, que hay que ver hacia dónde está saliendo ese agua, ¿no? A ver si realmente viene hacia la zona del Mar Menor. A veces no coinciden las divisorias hidrogeológicas con la hidrográfica, frecuente, ¿no? Y más en esta zona, ¿no? Entonces, eso hay que revisarlo, ¿no? Eso hay que ir trabajando en esa zona. Y bueno, yo creo que así para empezar, por mi parte, lo que quisiera después que haya preguntas. Gracias, José Luis. Vamos justo de tiempo, pero vamos a intentar dar una segunda vuelta rápida porque Enrique hablaba de los usuarios y yo me quedo con ganas de que aporte en ese sentido. La segunda pregunta sería ¿qué papel deberían desarrollar los distintos usuarios, los distintos sectores que están vinculados con la masa de agua subterránea para contribuir con el objetivo del buen estado de la misma? Marisol, empieza. Pues voy a hacer lo mismo que antes, yo muy sintética y dejar que ellos se extiendan, ¿vale? Pues la idea es que ¿qué papel deberían jugar los distintos usuarios? Pues claramente deberían contribuir activamente a todas las medidas de gestión que estén relacionadas en cada caso con la actividad propia de cada tipo de usuario, ¿vale? Pero para eso, para que se alcance esa situación, pues es necesario que se cumplan ciertas condiciones y pasos previos. Y uno de ellos es tener una comunidad de usuarios, obviamente. Una comunidad de usuarios donde todos estén y todos se sientan cómodos. Dentro de esa comunidad de usuarios, pues trazar unos objetivos a cierto tiempo visto, ¿no? Pero que sean consensuados entre todos los usuarios. Y teniendo en cuenta que esos objetivos pueden suponer mejorar algunos aspectos, pero por sinergias que siempre hay en la naturaleza, pues quizá perjudicar otros o ralentizar la mejora de otros, ¿vale? Una vez alcanzados los objetivos trazados, consensuados entre todos, repartir responsabilidades. Yo no voy a dar detalles porque nos conocemos hace muchos años con Enric y yo me formé también allí en Cataluña, conozco el caso del cual él va a hablar, así que lo dejo. Hacer un reparto de responsabilidades y luego que cada usuario
realmente se sienta comprometido con esos objetivos alcanzados y con sus responsabilidades, con sus tareas dentro de la comunidad. Y los usuarios deben contribuir activamente y, de hecho, pues eso, como espero que Enric detalle, hay muchos lugares de España donde lo están haciendo. Me quedo aquí, más cortita imposible. Perfecto. Enric. Bueno, pues gracias Marisol, pues que me deja a mí el marrón, ¿qué se dice? Ah, es broma, ¿eh? Te deja siempre la pelota voltando. Exactamente, lo puedo rematar bien. Bueno, a ver, el tema de las comunidades de usuarios que tú apuntas, Marisol, pues obvio es un aspecto fundamental, pero hay que ir un poquito más atrás. Las comunidades de usuarios no se forman si no hay un objetivo común. Entonces, lo primero que tiene que haber es ese objetivo común. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que se quiere en general? Y eso no hay otra manera porque cada uno va a querer una cosa. Entonces, la única forma de llegar a un cierto acuerdo y un objetivo común es pues unas acciones de gobernanza que nos orienten, que participen todos los interlocutores y que a partir de ahí pues se definan esos objetivos comunes a partir de consensos, acuerdos, llegar pues a una situación razonable que más o menos no contentará a todo el mundo, quizá no contente a nadie de verdad, pero más o menos tampoco nos disguste en exceso, ¿no? Para formalizar estos objetivos, obviamente, pues aparte del consenso hay que definir una serie de tareas a realizar, ¿no? Digo, bueno, pues yo quiero esto, pues para eso que quieres tienes que ir allá, tienes que andar y te vas a cansar y te va a dar el sol o yo qué sé. Entonces hay que definir una serie de tareas, una serie de metodologías en las cuales pues todos esos interlocutores, a través de esas, pues tengan claro cuál va a ser su papel. Porque si no tengo claro que yo voy a tener que ir allí, pues igual le digo a Marisol que vaya. Entonces, igual Marisol dice que no va. Entonces, nos hemos de poner de acuerdo también en los objetivos y en las tareas y cómo hacemos las tareas, ¿vale? Y finalmente, alguien tendrá que decir, bueno, ¿habéis ido a buscar eso, sí o no? ¿No os habéis puesto de acuerdo? Alguien tiene que definir cuál era el objetivo y si lo hemos conseguido. Debe haber una serie de criterios y de evaluación y quizá de control, ¿no? Si es necesario. Entonces, a partir de aquí, podemos, es una opción, yo creo que es un modelo de éxito en muchos sitios, pero podría haber otros quizás, que son el tema de las comunidades de usuarios, ¿no? El tema de las comunidades de usuarios, pues el tema fundamental es que la gente se haya puesto de acuerdo, o por lo menos han formalizado un marco para discutir y ir tomando acuerdos y ir sorteando los problemas, ¿no? Y eso para mí es la base de varias cosas. Una, el conocimiento, como decía José Luis, pues el ICBE ha hecho muchas cosas, la universidad ha hecho muchas, otros que vienen por aquí, van y vienen, hay mucha gente que estáis trabajando, habéis hecho muchas cosas, pero ese conocimiento hay que formalizarlo, hay que ordenarlo, hay que sistematizarlo de alguna manera. Por tanto, una forma o alguien o una entidad que lo puede gestionar son las comunidades de usuarios, son las que se están poniendo de acuerdo y aparte de las administraciones que quizá tengan un papel más de policy, más de ir definiendo objetivos y de ir controlando, quizás sean los gestores de sus propios recursos los que les interese que ese conocimiento esté claro y se mantenga y crezca y mejore. Entonces esa es una parte importante, ¿no? Generar esa gestión del conocimiento para validarlo, mejorarlo y si lo haces podrás seguramente hacer propuestas de actuación más precisas. Eso es un aspecto. Entonces en estas propuestas de acción más precisas pues ahí vuelvo otra vez al tema de redes de control porque si cada uno hace lo de antes que decía pues cada uno ve su película. Redes de control que tengan criterios y diseños adecuados, que los gestione alguien que tenga ese criterio y ese conocimiento, que puede ser las comunidades de usuarios, pero también puede ser la administración, o debería también ser la administración, para ir verificando y coordinando cuáles son esos objetivos y lo que queremos alcanzar con las actuaciones que prevemos, ¿no? Y esas redes de control hay que mantenerlas,
que si se estropea un piezómetro, o lo que decía, pues perdemos la serie histórica y pues hay que hacer otro al lado, o hacer otro mejor que ese, porque igual a esa serie histórica, si era un piezómetro que estaba mal diseñado, me está dando un número o una concentración que no es la correcta y me está haciendo perder el punto de visión correcto. Entonces, mejorar esas redes de control, mantener esas redes de control y generar las bases de datos que vienen de esos controles. Y esas bases de datos han de estar a disposición de todo el mundo. ¿Quién mejor que los que van a usar esa información para gestionar sus propios recursos? Otra vez, en coordinación con la Administración. Y todo esto, pues un poco lo que decía Marisol, ¿no? En Cataluña y en muchos sitios de España, esas comunidades de usuarios, pues la verdad es que son un cierto, por no decir buen modelo de éxito. Son gente que está motivada, que conoce cuál es su problema, que quiere resolver ese problema. No ese problema, esos problemas, de su producción, su medio ambiente, su entorno, todo. Y qué mejor que ellos para darle el foco, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas comunidades de usuarios que se dedican, pues se dedican a actualizar los inventarios y las redes de control, a mejorar esas redes de control, esos inventarios de información, esa base de datos, hacer el seguimiento de impactos. Ellos saben quién está haciendo algo que no es correcto y saben dónde y cuándo está pasando eso. Definen, esas comunidades de usuarios, definen planes de vigilancia y control. Y todo esto, todo lo que estoy diciendo, he puesto aquí una raya, en coordinación con la Administración, pero lo hacen ellos. Definen dónde son las zonas de recarga, qué tipo de contaminación asociada, cómo controlo los niveles. Si son excedentarios los acuíferos, a veces estas comunidades de control, de donde vengo yo, lo habitual es que haya un exceso de explotación del acuífero. Aquí tenéis todo lo contrario, aquí suben los niveles. Pues aquí, ¿cómo hago eso para, en el caso de que extrajera demasiado y bajaran los niveles y se me instruyera el mar, tendría que hacer unas acciones? Si aquí es el contrario, tengo que hacer otras. Luego, si me preguntan, haré alguna propuesta. Y gestión de los modelos numéricos que decíamos antes. Todas esas variables, todos esos datos, todo eso tiene que estar alimentado a una calculadora que me diga si llueve más, si llueve menos, si hago esto, si hago lo otro, si hago no sé qué, no sé cuántos, cuáles son los impactos. Y esa calculadora me debe permitir, y lo hacen las comunidades de usuarios, ellos tienen sus modelos y los hacen funcionar, esas propuestas para mejorar no sé qué o para solventar tal problema, qué posible impacto tienen. Con lo cual, pues las proyecciones a los planes futuros, correcciones de impactos o cualquier otra cosa, ellos mismos se las ponen encima de la mesa, las cuantifican y valoran si valen la pena o no. Entonces, aparte de eso, también hacen asesoría técnica a la gente que está asociada a la comunidad de usuarios. Uno quiere hacer un pozo, pues qué profundidad, qué diseño, bla, 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 o qué extracción puedo hacer aquí no te van a dejar hacer esto, aquí te van a dejar hacer lo otro. Todo eso, ese asesoramiento técnico, también lo ofrecen. Y entonces todo el mundo se beneficia. Es un beneficio que percola no solamente a los que saben hidrogeología, a los que saben más de hidrología en general, sino a todos los usuarios, ¿no? Y bien, es un poco el papel que yo creo que esas comunidades de usuarios deberían jugar, decirle comunidad de usuarios o decirle otro nombre, me da lo mismo, ¿no? Pero creo que el contexto y el mensaje es el mismo. Muchas gracias, Enric. Albert. Muchas gracias. Primero de todo, corregir que no he agradecido antes al Ministerio y a la Universidad de Cartagena el haberme invitado. Estaba tan pendiente de coger el hilo de Enric que he continuado, por tanto, lo primero de todo es agradecer esto. Y segundo, también agradecer a Enric porque yo creo que no me ha dejado ni las migas, me has dejado. O sea, yo no sé qué más añadir. Culpa suya, ¿eh? Sí. No, me parece bien porque es que da más tiempo para el debate, pero yo en todo caso, haciendo un pequeño sumario del final tuyo, es decir, realmente es dar la autogestión justamente a las comunidades de usuarios para que se autogestionen, se autocontrolen y al final
Esto es bastante mejor que no estar en una pelea constante administración, comunidad, usuarios totalmente dispersos. Es decir, que no voy a añadir más, porque es que realmente los planes de vigilancia es mejor que se los haga uno y que controle lo que están haciendo, que no vaya a la administración a hacer un pozo, como decía antes José Luis, ¿no?, que al lado tiene el estiércol. O sea, que uno conoce exactamente el territorio. ¿Quién conoce mejor el territorio? Las comunidades de usuarios, los usuarios de la zona, con lo cual estos usuarios son los mejores justamente para coordinarse y junto con la administración justamente autogestionar todo esto de aquí. No voy a añadir más, porque realmente, Enríquez, no me has dejado nada, ni las migas. No sé, José Luis. Gracias. Sí, te paso un micro, perdón. José Luis. Sí, bueno, pues afortunadamente existen los móviles, ¿no?, y uno puede leer la prensa, ¿no?, y hoy precisamente sale en la prensa, ¿no?, que se ha constituido la junta directiva, ¿no?, de la comunidad de usuarios del acuífero cuaternario. 1.185 aprovechamientos, ¿no?, y 227 aprovechamientos en el andaluciense, ¿no?, en el mesiniense, como decimos nosotros, ¿no? Pero yo creo que hay un primer reto es, bueno, que tienen que establecer el reglamento, ¿no?, y después el plan de ordenación, ¿no?, posterior que vendría, ¿no? Jesús podrá evidentemente decir muchísimas cosas de esto, ¿no? Yo creo que sobre este tema de la comunidad de usuarios, de lo primerito que habría que hacer, ¿no?, será la mejora de la información que se tienen de cada uno de esos aprovechamientos, ¿no? Normalmente parece que casi todos los propietarios la mayor parte tienen un solo punto, ¿no? Hay muchos puntos, ¿no?, distintas características, ¿no?, pero hay que conocer bien, ¿no?, las profundidades que tienen esas obras, dónde están los tramos de filtro, de qué están sacando, qué calidad, qué bomba, en fin, toda la información de inventario de puntos de agua, ¿no?, disponible, ¿no? Con esa información, la verdad es que, claro, los usuarios son los que mejor van a poder gestionar el acuífero, ¿no?, y ponerle un poco de orden, ¿no?, al asunto, ¿no? Ya decía antes, ¿no?, la red de control de calidad, ¿no?, de nitratos, ¿no?, que tiene la Comunidad Regante del Campo de Cartagena. Nosotros, en un proyecto que hemos terminamos el año pasado, ¿no?, también tenemos 6 puntos de control que son adicionales a lo de la red Mar Menor de la Confederación Hidrográfica del Segura, ¿no? En esos puntos que existen, lo que estamos viendo, ¿no?, son registros horarios de nivel, conductividad eléctrica y temperatura. Fijaros, la conductividad eléctrica y la temperatura al final se mide a una determinada profundidad, donde está la sonda, ¿no? A veces, claro, las cosas a veces varían. Si mides la conductividad eléctrica a otra profundidad, pues puede salir otra cosa, ¿no? O sea que muchas veces pensamos en que en la vertical tenemos lo mismo, ¿no?, y a veces no tenemos en la vertical lo mismo, ¿no? Esto no solo ocurre con la conductividad, en fin, con la salinidad, con la conductividad eléctrica, sino también con los nitratos, ¿no? Los nitratos a veces hay una estratificación, ¿no? Podemos tener contenidos más altos en la parte superior de la zona saturada y menores valores abajo, o incluso a veces es al revés, ¿no? O sea que ahí también tenemos que jugar con la vertical. Y decía que lo que estamos viendo en esos puntos es que justamente en algunos de ellos, no son muchos puntos, pero bueno, lo mismo se puede ver también en la red Mar Menor, es que desde los máximos que tuvimos en el 2022, más o menos por estas fechas, ¿no?, después de las precipitaciones importantes que se produjeron, ¿no?, entre marzo y mayo, ¿no?, de 2022, ahora estamos, a partir de entonces, descenso de niveles, y ahora es cuando estamos volviendo a los niveles de marzo de 2022, previos a esos 2 meses de precipitaciones que yo creo que llegaron a ser hasta casi 200 milímetros, ¿no? No recuerdo exactamente la cifra, ¿no? O sea, vemos un descenso gradual y ahora volvemos a los niveles de antes, ¿no? Es decir, que el acuífero responde lentamente, ¿no? Eso en términos de piezometría, ¿no? En términos de salinidad, de conductividad eléctrica, que es el parámetro que medimos, se observa un incremento también de conductividad eléctrica en la mayor parte de los puntos, ¿no? Pero a veces también justamente esto nos permite ver que, como algunos de esos puntos tienen bombeo, se utilizan para regadío, ¿no? Son pozos que bombean poco, pero bombean de vez en cuando. Vemos que justamente cuando bombeamos, como
puede ser lógico, se afecta en la conductividad eléctrica, ¿no? Lo cual indirectamente, en fin, corrobora, ¿no?, los mensajes de que si se modifica la conductividad eléctrica del agua, también se modificarán los contenidos que hay, ¿no?, y entre ellos los contenidos de nitratos que antes decía, ¿no? Por tanto, nosotros en ese proyecto anterior que estuvimos desarrollando y en el actual que he mencionado anteriormente, ¿no?, el proyecto Interreg actual, estamos con la comunidad de usuarios del Llobregat, ¿no?, trabajando, ¿no?, con lo cual vamos a estar estrechamente con ellos, aunque el proyecto actual no va directamente relacionado con la comunidad de usuarios, pero teniendo en cuenta que creo que el presidente de la comunidad de la Junta de Usuarios de aquí de la zona de Cartagena es el presidente de la comunidad regante del campo de Cartagena, que es un socio del proyecto, pues al final también con la comunidad de usuarios del Llobregat pues se podrá trabajar y, en fin, mover esto hacia adelante, ¿no?, para mejorar redes, para mejorar la información que hay, para al final tender a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto?, ¿no?, para promover un incremento de las explotaciones, para conseguir eso, reducir los gradientes hidráulicos y la descarga, ¿no?, que como Marisol ha dicho, ¿no?, pues, en fin, no hay muchas otras soluciones, ¿no? Y bueno, pues seguimos hacia adelante. Pues muchas gracias a todos. Han sido cuestiones muy interesantes. Yo creo que hemos dado una pincelada general y ahora pues